por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa que ofrecemos hoy desde el Ayuntamiento de Guadix en relación a una circunstancia urbanística que es de especial necesidad para nuestra ciudad, y es que lo que vamos a hablar y voy a intentar trasladar es cómo está el asunto que siempre nos preguntan los ciudadanos y las ciudadanas respecto al Hospital de Guadix en cuanto a sus accesos y a la rotonda de acceso al Hospital de Guadix. Sí puedo anunciarles que este ayuntamiento ha recibido la comunicación por parte del Consejo Consultivo de Andalucía, un órgano autonómico, un dictamen favorable por el cual nos aprueba la innovación del Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, nos dice el ayuntamiento que tenemos todos los beneplácitos y que contamos con toda la documentación necesaria para modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Voy a intentar trasladarlo. El Consejo Consultivo nos ha dado el ok al Ayuntamiento de Guadix y a los promotores para innovar, modificar el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí después de 3 años de intenso trabajo en una cuestión urbanística que es densa y compleja y difícil de trasladar y explicarle a los vecinos y a las vecinas de Guadix cuando lo que necesitan es que el hospital tenga unos accesos y una rotonda que garantice la accesibilidad a ese centro hospitalario. Esa es la buena noticia, por lo tanto, obtenemos el ok del Consejo Consultivo y por lo tanto la Junta de Andalucía nos va a aprobar la innovación, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Digamos que ese es el primer paso, repito, es el primer paso y gran paso y el más difícil que hemos dado desde el Ayuntamiento de Guadix y también por parte de los promotores para conseguir nuestro objetivo final, que son las obras de ejecución de esos accesos y de esa rotonda al hospital. Tenemos el primer paso en la innovación, que hay que decir que nos ha costado 3 años de intenso trabajo. El segundo paso, en el que ya estamos inmersos, es la aprobación de un plan parcial, que ya el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente hace un par de semanas, hace casi 3 semanas. Cuando superemos ese segundo paso, nos iremos al tercer paso, y es un proyecto de reparcelación. Y el cuarto paso y último, que es un proyecto de urbanización que define pues, el ancho de la acera, dónde van los árboles, dónde van los aparcamientos, dónde va el paseo de peatones, dónde va la rotonda, con qué dimensión, que es el proyecto de urbanización, que ya sí está finalizado, porque en este paso ya hemos trabajado. Pero para llevar a esa obra, este ayuntamiento está obligado por ley, por la ley urbanística de Andalucía, a superar todos estos pasos. Y repito, solo en el primer paso, que es la innovación, que se va a aprobar ya definitivamente por parte de la Junta de Andalucía, hemos estado trabajando intensamente 3 años. 3 años. Por lo tanto, en mis primeras reflexiones que yo quería trasladarles a los vecinos y las vecinas de Guadix es que, en primer lugar, el convenio que se firmó y aprobó en el año 2015, es decir, al final de la legislatura anterior, ahorra dinero para Guadix. ¿Por qué? Porque en ese convenio lo que supone para la ciudad de Guadix es que a unos promotores privados se les permite hacer un supermercado en los aledaños del Hospital de Guadix y a cambio esos promotores se encargan de realizar la obra a su coste de los accesos y de la rotonda del hospital. Por lo tanto, ese convenio que se firmó y se aprobó en marzo de 2015, es decir, al final de la legislatura, de la anterior legislatura, ahorra dinero para Guadix. Pero tenemos que seguir haciendo las siguientes reflexiones, y es que ese convenio no es efectivo. No es efectivo porque no resuelve de manera inmediata la necesidad imperiosa que tiene la ciudadanía de Guadix de acceder al hospital. Más allá, ¿y por qué digo eso? El trámite que el convenio requiere por normativa
convierte el acuerdo, bajo nuestro punto de vista, en un acuerdo ineficaz para los vecinos y las vecinas de Guadix. Más reflexiones. Y es que la ciudadanía nos pide respuestas más rápidas. Firmamos un convenio para construir un acceso y una rotonda al hospital, pero conlleva un trámite normativo de una innovación, de un proyecto, de un plan parcial, de un proyecto de reparcelación, de palabras y de expresiones urbanísticas que a la ciudadanía, pues bien, le sonará raro, pero no resuelve de manera inmediata y de manera rápida esa necesidad que tenemos de tener garantizada la accesibilidad al hospital. Aún así, como gobierno y también como partido que votamos a favor de ese convenio, estando en la oposición, debíamos continuar y seguir cumpliendo con nuestra obligación de ese proceso y tramitación urbanística tan compleja. Por tanto, eso durante estos 3 años de gobierno, desde el Ayuntamiento hemos estado trabajando intensamente, constantemente. Yo les puedo decir que casi semanalmente, con los servicios técnicos municipales, con los técnicos del promotor privado, con el promotor privado con el que nos reunimos mensualmente, y también con todos los órganos de la Junta de Andalucía y otros que no son de la Junta de Andalucía, como Confederación Hidrográfica de Guadalquivir o el Ministerio de Industria, para que todos los informes que la ley obliga a documentar y a conformar el expediente para esa innovación fueran positivos, y además había que recopilarlos todos. Y más, seguimos trabajando para aprobar definitivamente, para llegar a ese 4.º paso y ese 5.º paso que serían las obras de ejecución del hospital. Por eso, si les digo, y es algo que como concejal de urbanismo he trasladado mensualmente a los grupos políticos que conforman la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadix, y también lo he trasladado en pleno cuando se me ha preguntado, y en alguna ocasión he tenido oportunidad de trasladárselo a los medios de comunicación, de que los accesos al hospital y a la rotonda del hospital no estará en esta legislatura, ni a inicio de la siguiente legislatura. Seguramente estará a mediados de la siguiente legislatura, puesto que el trámite urbanístico que requiere por ley lo que es el convenio que se firmó y se aprobó a final de la anterior legislatura, nos dicen que los tiempos son los tiempos desde el punto de vista normativo. Yo voy a intentar explicarles un poco cuáles son y entrar ya más a detalle de cuáles han sido esos pasos que desde el Ayuntamiento de Guadix, de la Concejalía de Urbanismo, hemos estado siguiendo y en los cuales hemos estado trabajando intensamente durante estos 3 últimos años. Por eso sí quería empezar detallando un poco cuáles han sido los trabajos que hemos desarrollado y en dónde nos colocamos. Como antes les decía, en marzo de 2015, es decir, a finales de la siguiente legislatura, en la antesala de las elecciones municipales, el Partido Popular firma un convenio y el Pleno del Ayuntamiento de Guadix, con el voto favorable también del PSOE y la abstención de Izquierda Unida, aprueba un convenio por el cual se le permite a unos privados, a un promotor, construir un supermercado en los aledaños del hospital, y a cambio se le ahorra al Ayuntamiento de Guadix hacer las obras de acceso y la rotonda al hospital. También los terrenos que están detrás del Instituto ACI en ese convenio los compra el promotor privado y pasa a propiedad municipal para una posible ampliación de ese instituto. Y por lo tanto los accesos, el coste de la obra, del acceso y la rotonda al hospital también corren a cargo del promotor privado. Ese fue básicamente el acuerdo que se aprobó y se firmó a finales de mediados del año 2015, a finales de la anterior legislatura. La razón, pues como siempre, seguramente ahorra el coste. El Ayuntamiento de Guadix y básicamente las entidades locales no contamos, desafortunadamente, con la suficiente
financiación, no tenemos los dineros suficientes para abordar una inversión de esa índole, y por lo tanto se pensó que era bueno que si alguien quería construir un supermercado aledaño al hospital, pues a cambio pues ellos asumieron los costes de los accesos al hospital. Estaba bien pensado, está bien colocar una pancarta explicativa cuando nos vamos andando al hospital con un foco, pero no se contó en su momento la letra pequeña de ese convenio. Y es que la letra pequeña de ese convenio es que el Ayuntamiento de Guadix, por ese convenio, estaba obligado a tramitar una innovación del Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, la norma más importante que nos dice desde el punto de vista urbanístico cómo se distribuyen los usos, las utilidades, la edificabilidad, los suelos de nuestra ciudad. Y modificar un plan de general de ordenación urbana, modificarlo como estamos haciendo, innovarlo como estamos haciendo, al final cuesta más tiempo incluso que hacer uno nuevo. Siempre nos lo han dicho los técnicos. Y eso es lo que suponía ese convenio. Modificar un plan general de ordenación urbana, como es lo que estamos haciendo ahora con esa innovación, con ese primer paso que hemos superado prácticamente. ¿Por qué se tiene que modificar el Plan General de Ordenación Urbana? Pues porque lo dice la norma, porque si tocábamos a sistemas generales, es decir, a zonas donde iban dotaciones, como era una posible ampliación del hospital, también se tocaba a zonas verdes, y también hay que tener en cuenta que además, cuando se modifican ciertas zonas del Plan General de Ordenación Urbana, se exige además que el documento pase por el órgano consultivo de Andalucía, que es el Consejo Consultivo de Andalucía, un informe que es preceptivo y que por fin, después de todo este tiempo, el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente. Además, también hay que decirles que se modificó la normativa medioambiental, y eso añadió a este proceso también otro informe de evaluación de impacto ambiental, es decir, otro documento más, otro informe más que nos requería la normativa. Nosotros como gobierno, por lo tanto, en este año acogimos ese trabajo, comenzamos a tramitar la innovación. En noviembre del año 2015 este ayuntamiento aprobó inicialmente en noviembre de 2015 la innovación, y a partir de ahí hemos tenido que, primero, exponer al público las publicaciones oficiales y sobre todo requerir decenas y múltiples de informes que la normativa urbanística andaluza nos exige para innovar. Y podría decirles que estamos hablando de casi una veintena de informes que los distintos órganos han tenido que evacuar e informar respecto a esa innovación. No es fácil, pero es lo que la normativa nos exige. Yo querría mostrarles esos múltiples informes que además recoge el dictamen favorable del Consejo Consultivo. Tienen ahí encima de la mesa también, en ese documento, por ejemplo, el que le hablaba del documento de alcance evaluativo ambiental estratégico. Ha tenido que informar la Delegación de Cultura, ha tenido que informar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha tenido que informar la Delegación de Ordenación de Territorio con un informe de incidencia territorial, ha tenido que informar la Agencia Pública Andaluza de Educación, han tenido que informar el Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento de la Junta, ha tenido que informar el Dominio Público Hidráulico, ha tenido que informar la Dirección General de Comercio, ha tenido que informar Salud con su impacto a la salud, ha tenido que informar Agua, como les decía antes también, bienes culturales de la Delegación de Cultura, la Declaración Ambiental Estratégica, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, hasta que llegamos, después de todos esos informes, hasta que llegamos
al 25 de julio de 2017, es decir, hace más de un año, después de recopilar todos esos informes, la aprobación provisional, ya no inicial, sino provisional, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Guadix, de esa innovación. Pero eso no queda ahí, porque detrás de todos esos informes están múltiples reuniones con cada uno de esos órganos, para que intentaran agilizar al máximo esos informes. Llamadas telefónicas, reuniones con los técnicos de los promotores privados, reuniones con el promotor. Y cuando aprobamos ya provisionalmente en julio de 2017 esa innovación, la norma nos dice que de nuevo tenemos que enviarle a todos esos órganos que les indicaba antes esa aprobación provisional para que de nuevo se manifestaran. No solo informan una vez, sino de nuevo tuvieron que informar y ratificarse en lo que ya habían informado anteriormente a la aprobación provisional. Por tanto, es un complejo y denso trámite urbanístico la innovación o modificación de un plan general de ordenación urbana, como es el caso que nos ocupa. Y el convenio para los accesos al hospital y a la ronda del hospital nos exigió seguir todo ese trámite. Pues bien, desde julio de 2017, hace más de un año, hasta la fecha, nosotros hemos ido superando algunas vicisitudes, porque una vez que nosotros presentamos esa aprobación inicial ante la Delegación de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se nos hicieron una serie de observaciones en algunos de los informes, y en todo este año, desde julio de 2017 hasta prácticamente junio también de 2018, hemos estado subsanando, completando también alguna información que la delegación nos ha ido requiriendo. Una vez que hemos subsanado con los promotores y por parte de esta casa y de este ayuntamiento todos esos informes, ya sí pudimos remitir a la delegación territorial el documento completo de innovación. Lo hicimos el 4 de julio de 2018, es decir, a principios del verano, y la delegación ya se lo trasladó al Consejo Consultivo, y el Consejo Consultivo ha dictaminado favorablemente esa innovación. Esa innovación que, repito, es el primer paso de los 4 que obligatoriamente tenemos que continuar trabajando y tramitando como ayuntamiento para que podamos ejecutar el convenio por el cual la ciudad de Guadix podrá tener unos accesos y una rotonda al hospital. Después de este primer paso, como decía, en este segundo paso tenemos la aprobación parcial, que este ayuntamiento ha aprobado ya por Junta de Gobierno local de manera inicial, y lo que hemos hecho ha sido, digamos, con ese plan parcial establecer los distintos usos que van a tener los espacios, es decir, que en esa zona que son los espacios verdes, el viario, el uso terciario, la ubicación precisa del supermercado, cómo está distribuido. Ese es el plan parcial, lo hemos aprobado inicialmente. Ahora se publicará en los boletines oficiales. Simultáneamente tenemos que solicitarle a la mayoría de los órganos que les indicaba antes que vuelvan a informar, pero claro, van a informar sobre algo ya conocido y van a informar sobre sobre lo que ya han informado y se han ratificado. Por lo tanto, ya no es tanto tiempo, pero también es tiempo. Y una vez que se evacúen todos los informes y pase el periodo de información pública de delegaciones, si hay alguna alegación se resuelve, y si no, se aprobará por la Junta de Gobierno, por el Pleno, el plan parcial. Por lo tanto, ahora estamos en los inicios de este segundo paso. Cuando superemos este segundo paso y se apruebe ya definitivamente el plan parcial, nos iremos al tercer paso, que será el proyecto de reparcelación, que lo que hace ese proyecto de reparcelación es asignar las propiedades con los usos fijados en el Plan General de Ordenación Urbana, los viales y zonas verdes para el ayuntamiento, es decir, la distribución. Y aquí en este paso sí va a ser más rápido, puesto que no se requieren los informes a los que estábamos obligados
en este paso y en el segundo y en el primer paso. Aquí tendremos una aprobación inicial con exposiciones públicas por si alguien quiere algún tipo de alegación, y luego se lleva a una aprobación definitiva, en este caso no por el Pleno sino por la Junta de Gobierno local. Por tanto, este trámite es más rápido. Conforme vamos atravesando este periplo, vamos un poquito más rápido. Y finalmente ya estará el proyecto de urbanización, que ya sí está avanzado, puesto lo que hemos hecho desde la Concejalía del Urbanismo fue sentar a los técnicos del promotor privado y sentar a los técnicos del ayuntamiento para detallar al máximo cuál va a ser la urbanización del espacio de acceso al hospital, desde la rotonda donde está Azulejo Guadix hasta la rotonda que irá en el acceso al hospital de Guadix. En este proyecto de urbanización, cuando llegamos a él, también tendrá que aprobarse inicialmente con exposición pública. Aquí sí tendremos que pedir informes sectoriales, sí tendremos que pedir informes, pero muy poquitos, los que tienen que ver con la ejecución pura y dura de lo que es una obra de urbanización, tanto los básicos. Repito, como vamos a pedírselo a algunos órganos que ya se han manifestado anteriormente, todo debe ser más rápido y por lo tanto no es algo nuevo para los órganos, por ejemplo carreteras o la Confederación tendrán que manifestarse respecto a ese proyecto de urbanización. Y por fin, cuando se superen esos 4 pasos, ya sí podrá hacerse la obra de ejecución del hospital. Por eso, y repito, el convenio ahorraba dinero para Guadix, era bueno para la ciudad de Guadix desde el punto de vista económico, pero ese convenio, afirmamos, no resuelve de manera inmediata, eficaz, la necesidad que tienen los vecinos y las vecinas de Guadix para tener una accesibilidad correcta al hospital de Guadix. Por eso cuando a los políticos nos gusta hacernos fotos, poner pancartas explicativas y ponerle foco en los accesos al hospital, hay que valorar y medir bien esas acciones, puesto que lo que se levantan son expectativas inmediatas. Cuando se puso ese cartel diciendo que se habían conveniado estos accesos al hospital y la rotonda al hospital, también tendrían que habernos explicado que ese convenio conllevaba la tramitación urbanística de una innovación y de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Y eso es mucho tiempo. Y los vecinos y las vecinas de Guadix tienen que saber que ese convenio requiere y está requiriendo mucho esfuerzo para cambiar un plan general, para dar paso a paso todos esos trámites que la ley obliga a dar al Ayuntamiento de Guadix desde el punto de vista urbanístico para llegar al fin. Por eso, cuando se firman los convenios, habría que explicar también la letra pequeña, porque la letra pequeña es también la importante, que es esta. Y a la gente hay que decirle la verdad. Por eso mucha gente, y los vecinos y las vecinas de Guadix, de forma diaria nos dicen: ¿qué pasa con los accesos del hospital? ¿Cuándo va a estar la rotonda? Y imagínense cuando un concejal de urbanismo o un político del gobierno tiene que dar explicaciones sobre este asunto. Hasta para mí es difícil explicarlo. Hasta para mí es difícil explicarlo. Pero hay que explicarlo. Y explicar a la gente que el convenio supone modificar y hacer unos trámites urbanísticos que son muy largos en el tiempo. Y escúchenme, hemos corrido. Les voy a contar una anécdota. Hace más de un año, el promotor vino acompañado de un técnico de Lidl, que es el supermercado que se instalará en los aledaños del hospital. Y ese técnico de Lidl es experto en trámites urbanísticos. Cuando nosotros le contábamos lo que estábamos haciendo y cómo llegábamos ese expediente, el técnico de Lidl, yo creía que iba a decir otra cosa, pero nos dio la enhorabuena, porque decía que él esperaba que le diéramos peores noticias y que iba a ir mucho más lento. Y nos dijo: me sorprendéis porque lo estáis llevando todo muy bien y de manera muy rápida. Yo creía que esto iba a ir más lento. En todo este proceso, por lo tanto, hay un esfuerzo constante
ilusionante también, porque es nuestra obligación hacerlo con ímpetu y con fuerza, porque el objetivo no es cualquiera. Los accesos y la rotonda de la Hospital no son cuestiones cualquiera, son muy importantes para la ciudad, pero también los vecinos y las vecinas merecen que les expliquemos por qué tardamos tanto en hacer las cosas. Y ese convenio, repito, conlleva un trámite urbanístico bastante tedioso, largo y denso. Yo, para finalizar, y antes de que quieran plantearme algún tipo de cuestión o aclaración, sí quería agradecer al secretario general de este ayuntamiento, a don José Arraez Navarrete, que ha sido mi mano derecha en todo este proceso urbanístico, que lo sigue siendo, porque gracias al tiempo que le ha puesto a él, estamos donde estamos, porque cada vez que hemos tenido que trasladar a Granada, hemos tenido que realizar algún trámite con todos esos órganos a los que me refería él ha estado siempre a mi lado, y porque al final el esfuerzo merece la pena, aunque tardemos tanto tiempo. Así que estamos a su disposición para cualquier tipo de aclaración, e incluso, como la cuestión no es cualquiera, si luego desea incluso tener alguna duda muy técnica o menos técnica y quieren aclararla con el secretario de este ayuntamiento, pues nos sentamos y la aclaramos. Muchas gracias.